el diseño de cursos, de idiomas en línea y enseñanza en línea. Bueno, muchas gracias, profe, por estar acá y te dejo todo el espacio para que compartas con nosotros. Profe, muchas gracias por la invitación y también qué bueno que tenemos personas por aquí interesadas en el tema. Entonces, les extiendo un saludo especial y voy a proceder entonces a compartir unas diapositivas que preparé para acompañar la charla. Dame, por favor, un momentico. Las ponemos en pantalla. Creo que ya están ahí. Perfecto. Bueno, entonces, la charla se titula Herramientas basadas en inteligencia artificial para el apoyo de la escritura académica. Y esta, digamos que es como una presentación exploratoria en el sentido en el que la idea es contarles un poco de unas exploraciones que he venido realizando en dos ámbitos de carácter personal y también en un curso de la maestría en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en donde también hemos hecho algunas indagaciones para aprender un poco más del tema. Entonces, lo que les voy a compartir aquí son como esas exploraciones que hemos hecho hasta el momento y una serie de herramientas que he encontrado interesantes. Algunas de ellas, la mayoría de las que les voy a presentar con ejemplos, son herramientas que he probado y que creo que están, digamos que a un nivel de madurez interesante como para lograr hacer trabajos serios en el ámbito de la producción académica. Por supuesto, ustedes saben que todas estas herramientas normalmente evolucionan de manera muy rápida y entonces muy seguramente habrá que estar pendientes de nuevas herramientas o de nuevos desarrollos, pero por lo pronto creo que esto nos puede servir. Digamos que hay algunas funciones que en este momento estas herramientas nos pueden permitir, pero esas funciones pueden aumentar, cambiar o avanzar a medida que esas herramientas se vayan desarrollando. Por lo pronto, digamos que estudiantes y profesores, hay algunos asuntos básicos que incluso existen antes del boom de la inteligencia artificial, como la corrección gramatical y la gestión de citas, otros que han venido avanzando como la verificación de plagio y otros mucho más avanzados que permiten generar contenido y organizar información de maneras que nos permiten integrar, extraer o extrapolar información de diferentes fuentes con la ayuda de algunas herramientas. Yo creo que estas funciones, hay muchas otras, ¿cierto? Yo traigo estas aquí porque están relacionadas con las herramientas que les voy a presentar, pero muy seguramente estas van a seguir avanzando. Un poquito antes de hablar de esas herramientas, yo creo que es bueno, aunque creo que ya en algunas de las charlas de esta semana se ha trabajado y algunos profes han explicado muy bien esto, pero me parece interesante retomar un poco las tecnologías que hay detrás de esto. Quizás como profesores de lenguas, o por lo menos en el caso mío, no estamos muy cercanos a lo que hacen, por ejemplo, los ingenieros, pero yo creo que sí es importante conocer cuáles son esas tecnologías que permiten que estas herramientas puedan ser usadas. Entonces hay una, creo que en el área de traducción tenemos profes que saben más de esto, em, como el procesamiento del lenguaje natural. Ese es, digamos que un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano y es lo que nos permite eh, que nos podamos comunicar con las computadoras de manera efectiva usando el lenguaje natural. Esto permite, por ejemplo, el uso de algunas cosas que ya no son comunes, como por ejemplo los asistentes virtuales, o permiten hacer cosas como la identificación automática de correo no deseado en el correo electrónico, o permiten procesos de traducción automática o asuntos más avanzados como el análisis de sentimientos en redes sociales. Hay otra tecnología también que es incluso una tecnología que ha permitido justamente el desarrollo de muchos modelos de inteligencia artificial que actualmente se usan, y es la tecnología del aprendizaje automático que también llaman Machine Learning. Este es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos em, que permiten que las computadoras aprendan y mejoren a partir de un conjunto de datos sin necesidad de tener una programación específica para tal fin. Y eso es, digamos que,
muy poderoso porque eso es lo que permite que sin intervención humana pueda haber un avance en las funciones de una herramienta o un software específico. Y eso es lo que permite, por ejemplo, que estas herramientas de inteligencia artificial puedan hacer tareas que trascienden lo instrumental y que requieren, digamos que de un nivel de análisis mucho más avanzado, que se relaciona muchísimo con las funciones que nosotros normalmente realizaríamos como seres humanos. De acuerdo a la información que consulte ahí, digamos que algunas aplicaciones que ya se usan, como por ejemplo la clasificación de imágenes y texto. No sé si han visto, por ejemplo, en Google las búsquedas por imagen o búsqueda de imágenes relacionadas, ese tipo de cosas funcionan con este tipo de modelos. Justamente también sirven para la identificación de objetos y personas, y por eso es que estos modelos se utilizan, por ejemplo, en la conducción autónoma. Además de eso, también hay otras aplicaciones en el ámbito financiero y en muchos otros aspectos, como por ejemplo la recomendación y la venta de productos y servicios de carácter personalizado. Esas son como las dos tecnologías. Hay otras, pero son como las dos grandes tecnologías que hay detrás de estas herramientas, y quería como traerlas al contexto de la presentación. Ahora, aquí hay, digamos que les voy a presentar ahora como una clasificación de algunas herramientas y sus ejemplos. Dejo los nombres así porque ustedes los pueden explorar. Después, si quieren acceder a la presentación, con gusto se las podemos compartir con Juan. Y digamos que hay una serie de herramientas con las que probablemente ustedes ya estén familiarizados o familiarizadas, porque son herramientas que venimos usando desde hace mucho tiempo y que no necesariamente estaban atravesadas por los modelos de inteligencia artificial que tenemos actualmente, pero que ya se venían usando. Ahora, ¿qué sí ha ocurrido con estas herramientas? Que han venido, por supuesto, mejorándose y haciéndose mucho más potentes. Entonces, hay aquí una clasificación y unos ejemplos al lado derecho. Entonces, de esas primeras herramientas están las que llamamos de corrección gramatical y de estilo. Estas herramientas existen desde que se crearon los procesadores de texto, fueron integradas y fueron poco a poco avanzando. Una de esas herramientas, digamos que hemos usado aquí en la escuela es Grammarly. Tuvimos algunas licencias y la exploramos durante un tiempo y digamos que es superior a lo que, por ejemplo, haría un corrector en Microsoft Word o en otra herramienta de estas, porque digamos que tienen eh, o han integrado algunos modelos que les permiten ir más allá de una corrección básica. De estos hay muchísimos, normalmente la mayoría de estas herramientas funcionan en línea, pero algunas de ellas tienen aplicaciones de escritorio. La gestión de referencias bibliográficas es otro tipo de herramientas que han venido integrándose con inteligencia artificial. Estas herramientas, hay algunas de estas como Sotero que tienen su propia aplicación de escritorio, que no necesariamente estaban atravesadas por inteligencia artificial, pero que se están mejorando y están avanzando. Al final les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de una aplicación de gestión de referencias bibliográficas que va más allá de esa gestión básica a la que probablemente estamos acostumbrados con estos gestores de referencias, que son básicamente grandes bases de datos que permiten integrar la información en un programa de procesamiento de texto o en línea. Otro tipo de herramientas que ya sí van volviéndose un poco más avanzadas y que están más relacionadas con los modelos de inteligencia artificial son, por ejemplo, las herramientas de generación de resúmenes y títulos. Hay algunas herramientas como Resumer que permiten ubicar un texto o un artículo y obtener un muy buen resumen. Entonces esto ya va avanzando un poco más. Y las herramientas de generación de contenido, que digamos que las herramientas de generación de contenido son en primera medida aquellas que han generado como esa mirada a la inteligencia artificial y estos modelos en gran medida, pues la generación de contenido en un lenguaje entendible por nosotros, digamos que es un hito. Aquí tenemos, por ejemplo, a GPT-3, que es el modelo de inteligencia artificial de OpenAI, que es muy famoso por su interfase que se llama ChatGPT, que permite interactuar usando el lenguaje natural de manera escrita con el modelo de OpenAI. Entonces, la generación de contenido es uno de los grandes o de las grandes categorías. Y a partir de estos modelos es que hay otras herramientas que se han derivado.
Ahí en las diapositivas yo les estoy dejando algunos ejemplos de herramientas que ustedes pueden luego explorar y revisar porque son interesantes, pero enseguida yo preseleccioné algunas para mostrarles. Otro asunto y otro tipo de herramientas son las herramientas que permiten la organización de ideas y la búsqueda especializada, que son incluso herramientas que ya existían, pero que también se están empezando a implementar por inteligencia artificial. Ejemplo de ello, Google Scholar y otro tipo de herramientas. Hay algunas herramientas de estas en donde normalmente hacíamos los mapas conceptuales de manera manual para organizar la información, pero ahora algunas de ellas permiten de manera automática crear representaciones gráficas del conocimiento a partir de un corpus o de un texto. Entonces, aquí hay algunos procesos de la escritura académica. Particularmente estaba pensando en un artículo científico, pero también puede servir para un capítulo de libro o para otro tipo de cosas. Y seleccioné algunas herramientas de apoyo que estuve revisando que me parecieron muy interesantes. Em, Particularmente estas primeras herramientas que aquí son supremamente interesantes, y a estas les voy a dedicar un buen rato de la presentación, y las clasifiqué de acuerdo a algunos procesos de la escritura académica. Entonces, estas herramientas que tenemos aquí y que son las que vamos a mirar enseguida, son herramientas que nos permiten, por ejemplo, buscar un tema, apoyar la revisión de la literatura, incluso desarrollar una pregunta de investigación o hipótesis, y darle organización al artículo científico o al capítulo del libro o al texto que vayamos a escribir. Voy a mirar el chat porque no sé si haya preguntas, pero si ustedes No, desean profe, preguntarme no, no o tenemos interrumpirme en cualquier preguntas. momento, son bienvenidos a interrumpir en cualquier momento. Bueno, entonces vamos a mirar estas primeras herramientas, y una de las cosas que más me pareció interesante y que estoy seguro que les va a servir si no la conocen es el apoyo a la revisión de literatura, que realizan bastante bien. Yo no voy a hacer demostraciones en vivo en la presentación, pero sí estuve tomando algunas capturas de pantalla de unos experimentos que hice con la herramienta y se los voy a mostrar. Y yo los invitaría a que luego de la presentación, en el momento en el que ustedes tengan la oportunidad, entren, se registren y revisen las herramientas a ver qué tal les va con sus temas de investigación. Algo que tuve en cuenta y pues fue como un criterio de selección de estas herramientas es que fueran herramientas gratuitas, que tuviesen una versión gratuita. Entonces, estas dos herramientas que hay aquí para estos primeros procesos que acabo de señalar, Elicit y Humara, son herramientas gratuitas. También esta segunda herramienta que vamos a ver ahora más adelante, y estas dos que están aquí, que son herramientas tradicionales que muy seguramente algunos de ustedes conocen, probablemente han escuchado, conocen de Zotero. Y dejé esta otra herramienta aquí que me parece que es como el futuro de este tipo de herramientas, pero no tengo mucha información de ella porque es una herramienta de pago, eh, y me quería concentrar solo en herramientas gratuitas que ustedes pudiesen revisar de inmediato sin necesidad de hacer ningún tipo de pago. Entonces vamos a mirar primero estas dos. Entonces, para la revisión de literatura, lo interesante de Elicit, que es la primera herramienta que les muestro aquí, y que estuvimos revisando, es que utiliza a ChatGPT o GPT-3 más bien como el modelo, eh, mm, para automatizar algunas partes de los flujos de trabajo de los investigadores, en este caso, para automatizar el proceso de revisión bibliográfica o de literatura. Entonces, hay unas cosas muy interesantes que ustedes pueden hacer para sus propios proyectos, o como lo hice yo, trabajar con los estudiantes, porque permite, entre otras funciones, explorar, por ejemplo, preguntas de investigación sobre un tema, y enseguida les voy a mostrar cómo lo hacen, encontrar pistas iniciales para artículos y responder algunas preguntas básicas, y por supuesto, encontrar qué artículos citar y también definir algunas líneas de investigación respecto a la información encontrada allí. La interfaz de esta herramienta es muy sencilla. En esta herramienta tenemos, digamos que, dos posibilidades. Podemos buscar en la base de datos que ellos tienen. Ellos argumentan que tienen 175 millones de artículos, tienen una base de datos muy amplia. O también podemos subir nuestros propios materiales de investigación para organizarlos en la herramienta. Como verán, es una interfaz muy sencilla.
y lo interesante es lo que podemos hacer al obtener la información. Es, aquí hay un ejemplo de un tema de investigación que he venido trabajando. He venido trabajando sobre el aprendizaje semipresencial y decidí hacer algunos experimentos con la herramienta respecto a ese tema. Eh, Algo interesante es que ensayé, digamos que como una pregunta. Aquí está en inglés la pregunta. Ahorita hago algunas aclaraciones sobre la pregunta en español y les cuento qué ocurre con la pregunta en español. Aquí está la pregunta que le ingresé a la aplicación. What is the state of the art in blended learning in higher education? ¿Cuál es el estado del arte del aprendizaje semipresencial o híbrido o mixto en la educación superior? Por supuesto, algo respecto al idioma es que encontré mejores resultados en inglés que en español. Entonces, probablemente allí sí hay un asunto con el idioma y con el desarrollo del modelo, que son como algunas de las críticas que tienen estos modelos. Sin embargo, aquí dejé la pregunta en español, pero no tomé la captura de pantalla porque encontré muy poca información y la mejor cantidad de información que encontré la encontré con lo que llamamos el prompt o la pregunta para indagar en inglés. Hay unas cosas interesantes aquí en la interfaz. Comencemos por el lado izquierdo. Lo primero que hace es hacer un resumen de los 4 artículos o publicaciones que la aplicación considera más importante respecto al tema del cual se le está preguntando. Noten que la pregunta está aquí arriba, ¿sí? La pregunta que le hicimos. Y luego tenemos en la parte de abajo toda la información. Estuve revisando justamente, como he venido trabajando el tema, estuve revisando lo que la herramienta producía o el output de la herramienta. Y la verdad que es bastante bueno. Por ejemplo, el resumen es claro, es conciso, es coherente, es lógico. Luego en la parte de abajo podemos extraer un conjunto de información de los artículos. Este conjunto de información es lo que vamos a ver aquí al lado derecho. En este caso yo tengo un resumen muy corto de los artículos, pero también la herramienta es capaz de obtener otra información sobre el artículo, como los participantes, las variables o las categorías o el lugar de desarrollo. Vamos ahora a la parte céntrica. Entonces aquí tenemos en toda la parte central el conjunto de artículos que la herramienta empezó a encontrar. Esto, por supuesto, va hacia abajo porque encontró una gran cantidad de artículos. Y además de eso, aunque yo no lo especifiqué, en la pregunta se le podría añadir un tiempo o una ventana de tiempo para la búsqueda de esa revisión de la literatura, por ejemplo, 5 años, 10 años, etcétera. Algo muy interesante entonces de esta lista, que quizás aquí no se ve muy amplia, aquí en la pantalla tenemos unos 4 artículos, es que yo puedo exportar esta información a una tabla separada por comas o a un archivo de Excel para procesarla en otro software con mayor facilidad. También puedo aplicar filtros, ¿sí? Y lo interesante de esto es que si bien nosotros podríamos realizar la búsqueda clave, por ejemplo, en un buscador como Google Scholar, lo que ocurre con estas herramientas es que realizan una búsqueda mucho más enfocada y relacionada con el prompt o la pregunta de investigación o la pregunta orientadora que le indicamos a la herramienta. Y eso es mucho más poderoso que un buscador porque digamos que nos ahorra tiempo de búsqueda, hace una búsqueda mucho más focalizada y eso nos permite hacer mucho más rápido el proceso de revisión de literatura. Esto normalmente lo haría, por ejemplo, un auxiliar de investigación en algunos proyectos de investigación, lo haría uno mismo o su grupo de trabajo, pero esta herramienta creo que ahorra muchísimo tiempo y además permite focalizar esa búsqueda. Interesante también es que la herramienta nos dice cuántas citaciones han tenido los artículos, qué tipo de artículo es, y en muchos casos nos da el DOI del artículo del Document Object Identifier o el identificador del artículo y en algunos casos cuando es de acceso abierto nos da el PDF. En este caso en la captura de pantalla no tengo ninguno, pero si usted solo desea buscar archivos que tengan PDF, aquí hay una opción en la parte superior derecha, que estoy señalando,
que permite seleccionar solo los archivos que tienen un PDF, es decir, que tienen acceso abierto o que son fácilmente descargables por la herramienta. Yo estuve revisando la información que la herramienta me presentó y la estuve comparando con una revisión de la literatura que yo ya venía avanzando desde hace algún tiempo con otro equipo de trabajo y digamos que me presentó artículos que yo ya había revisado, que eran relevantes para el tema y también me trajo literatura nueva que yo no había encontrado, lo cual me pareció muy interesante porque eso significa que la herramienta realmente hace una buena búsqueda y que además hace una búsqueda amplia que te permite completar un conjunto de información con mayor rapidez y con mayor precisión respecto a un tema. De hecho, de todas las herramientas que les presento hoy, eh, y esta es, digamos que la primera que les presento es, diría yo que la que más utilidad pienso yo nos puede prestar. Entonces, esta es una de las grandes funciones, la función A, la llamo yo aquí en la diapositiva, para esta herramienta que es para ese trabajo de revisión de la literatura. Insisto, esta información se puede exportar y luego se puede trabajar en un programa en el que queramos y se deja organizar muy bien. Otra función que nos puede prestar esta herramienta es la búsqueda de preguntas de investigación. Esto me parece muy interesante. Obviamente esto requiere de la intervención del profe si usted va a hacer esta actividad, por ejemplo, con un estudiante de pregrado, de maestría o en un curso de investigación, que me parece también una forma interesante de usar la herramienta. Llega el estudiante o uno mismo y dice, yo quiero investigar sobre tal tema o tal tema me interesa o estoy interesado en tal tema. Pues esto te permite como imputarle unas palabras clave a un tema. Como lo vieron, yo sigo trabajando en este ejemplo con Blended Learning. Entonces ingresé esas dos palabras clave y la herramienta lo que hizo fue presentar una serie de posibles preguntas que están relacionadas con los temas que se están investigando en el momento o posibles temas de investigación que ya se han investigado, ¿cierto? Esto hay que revisarlo. Pero digamos que son preguntas que a veces están relacionadas con artículos que hay en la base de datos o con información que los autores concluyen en los artículos. Entonces resulta interesante porque muchas de estas preguntas pueden ser preguntas factibles de investigar. Me parece que las preguntas eran coherentes, lógicas, que pueden servir como punto de partida para la preparación de una propuesta de investigación, para orientar una investigación sobre el tema y pueden servir como material didáctico en una clase o como apoyo a un investigador que está explorando un tema nuevo o que quiere explorar lo que se ha hecho en el tema, puesto que la herramienta tiene una base de datos muy grande de artículos que le permite justamente al analizar esa información permitir, por ejemplo, la generación de este tipo de preguntas que son preguntas generadas directamente por la herramienta a partir del análisis de la información que tiene allí con estos modelos de aprendizaje automático y de inteligencia artificial. Esto me pareció supremamente interesante. Hay otra función que también exploré de esta herramienta, es la función C, que te permite sugerir palabras clave o relacionadas con un tema. Entonces, si nosotros queremos de todos modos apoyar la búsqueda de la revisión de literatura, no solo con esta herramienta, sino también con una búsqueda tradicional de bases de datos, que a veces nos quedamos un poco cortos sobre las palabras clave que deberíamos usar para hacer esa revisión de literatura, pues esta herramienta también tiene la posibilidad de sugerir términos de búsqueda. Entonces, en el ejemplo que tenemos en pantalla, lo realicé con un tema con el que he venido dando los ejemplos, Blended Learning. Y lo que hizo la herramienta fue darme posibles palabras clave que ha encontrado en la base de datos y que están relacionadas de un modo u otro con el tema. Entonces, por ejemplo, aquí de Blended Learning me puso Mixed Delivery, Online Learning, Blended Approach, Blended Curriculum, Flexible Learning, ICT, Digitally Assisted, Face-to-Face, Blended Teaching, Computer Assisted Instruction, Hybrid Learning, Instructional Design. Y en efecto, todos son términos que están justamente relacionados con Blended Learning, de acuerdo con las búsquedas de literatura que yo había hecho antes y también con lo que la herramienta presentaba. Entonces, esto no siempre es muy exacto. De hecho, aquí
Algunas que no están directamente relacionadas, incluso las retiré, pero la mayoría de palabras o de frases o de, digamos que términos que presenta relacionados en efecto lo están y permiten entonces, por ejemplo, preseleccionar algunos que nosotros consideremos adecuados y llevárnoslos para la búsqueda tradicional en una base de datos indexada, por ejemplo. Es esas tres funciones, la revisión de literatura, la sugerencia sobre posibles preguntas de investigación de un tema y la sugerencia sobre términos de búsqueda relacionados para un tema, me parecieron tres funciones muy poderosas de esta herramienta de elicit.org. Esa es como la herramienta estrella de las herramientas que les presento hoy. Ahora vamos a ver otras herramientas. Vamos a continuar con la siguiente. Humara. Esta herramienta también tiene una interfaz muy sencilla, como la interfaz de Elicit. Y esta herramienta es interesante porque permite estas funciones. Permite resumir trabajos largos y permite realizar preguntas y respuestas instantáneas sobre los artículos o textos subidos en plataforma. Esta herramienta en su versión gratuita solo permite responder y resumir un solo artículo, pero en su versión de pago se pueden subir muchísimos más artículos, más de uno, muchísimos, y puede responder y resumir simultáneamente sobre esa base de datos que nosotros hayamos subido de artículos, lo cual lo hace muy interesante y poderoso. Yo aquí solo pude probar el resumen y las preguntas y respuestas instantáneas de un solo artículo. Listo, pero aún así me parece muy útil. Puede ser útil para nosotros como investigadores, puede ser útil para el apoyo en un curso, puede ser útil para los estudiantes que requieren estudiar o leer un conjunto de artículos para un curso determinado y la herramienta les puede apoyar en ese proceso. Por aquí vi una pregunta en el chat, no sé, profe Juan, si quieras que la respondamos porque no la había visto. Esa pregunta es mía, pero la podemos responder al final, profe. Esperemos por preguntas Listo, de la audiencia. listo. Bueno, entonces sigamos mirando lo que tiene esta herramienta. Entonces, resúmenes, resúmenes. Y les voy a contar algo interesante de esto. Bueno, aquí tenemos el resumen de un artículo del cual soy el autor y justamente intenté hacerlo con un artículo que yo conocía para revisar qué tan adecuado, organizado, coherente era la información que producía la herramienta. Eso es un artículo que yo conocía como para poder probar con conocimiento de causa si la herramienta estaba haciendo un buen trabajo. Y lo que me pareció muy interesante cuando le pedí, lo primero que le pedí es que me diera un resumen del artículo, el primer prompt, la primera request que le dice a la herramienta, y lo que hace la herramienta es que hace un resumen ampliado. Y me pareció muy interesante porque también hace un resumen diferente al que hay en el artículo científico. Es decir, al que encontramos en la primera parte hecho por el autor o por los autores del artículo científico. Y es un resumen que es ampliado y que presenta elementos y permite una comprensión del artículo. Entonces, eso me pareció interesante. Luego, le pedí a la herramienta, por ejemplo, que me contara cuáles eran los métodos, la metodología usada en el estudio, y justamente la herramienta hizo dos cosas muy interesantes. Primero, presentó de manera adecuada la información que le pedí. Además de eso, me indicó páginas clave donde podía encontrar información al respecto. Y finalmente, señaló en el artículo, lo señalaba con Aurelio, la información que yo le estaba preguntando. Es en algunos casos la herramienta incluso señala en el artículo donde encontramos la información clave del artículo. Como les venía diciendo, esto puede servir desde actividades o acciones que hacemos para apoyar una revisión de literatura o un análisis de información hasta actividades con los estudiantes y de clase o una herramienta de apoyo también para el estudio. Otra forma de obtener un resumen ampliado es cambiando el tipo de preguntas que le hacemos a la herramienta sobre un artículo científico.
Por ejemplo, aquí le pedí que señalara los aspectos más importantes del artículo. Y lo que hizo la herramienta fue hacer un resumen ampliado, pero lo hizo un poco más amplio, digamos que numerando. Entonces lo que hizo fue numerar uno, 2, 3, 4, ¿sí? Y llegó hasta 7 puntos del artículo. Y en esos 7 puntos hizo otro tipo de resumen ampliado y el cual también me pareció coherente, organizado y que daba cuenta de lo que se había escrito en el artículo científico. Eso me pareció supremamente interesante. Y podemos seguir, yo seguí explorando con otra pregunta, como para ver qué información me daba. Y le pedí que me señalara cuáles eran los conceptos más importantes que explicaba el artículo. E hizo algo interesante. Además de incluir las páginas como en otra de las respuestas, lo que hizo esta herramienta con esta pregunta que le hice fue que presentó los conceptos que había en el marco conceptual, en el marco teórico del artículo. Y además de eso, presentó otros conceptos que no hacían parte del marco teórico del artículo, pero que eran definiciones que los autores habían desarrollado en el artículo. Y esas definiciones las puso en el texto. Eso me pareció muy interesante porque eh, no solo se limitó a lo que había en el marco conceptual, sino que revisó todos los conceptos importantes del artículo, eh, lo cual es otra forma de extraer información del artículo. Entonces, digamos que podemos jugar con el tipo de preguntas que hacemos a la herramienta para intentar obtener la información que deseamos. Y esto nos puede servir para hacer muchos tipos de ejercicios, como por ejemplo ver de un conjunto de artículos cuáles son las metodologías más usadas o cuáles son los hallazgos más comunes, etcétera. Sobre todo en la versión paga de la herramienta que nos permite subir varios artículos. Aún así, la versión gratuita me parece que ya es suficientemente potente para apoyar procesos de estudio, de investigación, puesto que permite hacer muy buenos resúmenes de la herramienta, de los artículos, perdón, que nosotros subamos a la herramienta. Eso me pareció supremamente interesante. Bueno, vamos a ver otra herramienta. Esta otra herramienta es una de estas herramientas que está mostrando cómo la corrección de estilo y la revisión del plagio está evolucionando con inteligencia artificial. Esta herramienta combina dos cosas, combina, em, digamos que una revisión avanzada del texto con un revisor de plagio y tiene una base de datos muy amplia. Y es una herramienta, digamos que gratuita. Tiene algunas funciones de pago, pero en su mayoría se puede usar de manera gratuita. Algo muy interesante de esta herramienta, y entonces que aquí ya empiezan los modelos a funcionar, es que permite segmentar la corrección por tipo de artículo y área del conocimiento. Entonces podemos seleccionar el tipo de artículo, ¿sí? Y el área del conocimiento. Aquí hay un video demostrativo de manera sencilla de lo que se puede hacer con la herramienta. Vamos a ver si el video eh, se muestra. Creo que ya se está mostrando. Es, esta herramienta me pareció, no sé si ustedes han usado de pronto Grammarly o han visto los videos de Grammarly que tienen un poco más de publicidad. Se parece un poquito a Grammarly y lo que les estoy mostrando en detalle es ese tipo de revisión básica que incluso podríamos hacer en Microsoft Word. Pero digamos que a medida que se va haciendo el tipo de revisión, aumentando como la complejidad del tipo de revisiones que puede realizar y se pueden hacer otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, además de revisar la gramática, podemos revisar, por ejemplo, las citaciones, ver si hay cierto tipo de plagio porque hubo una citación mal realizada y otro tipo de información sobre el texto. Ese es un texto de ejemplo que tenía la plataforma y era solo, digamos que una pequeña demostración, pero hay muchas otras cosas que se pueden explorar con la herramienta. Estas herramientas son, digamos que interesantes porque los podemos usar nosotros como investigadores cuando estamos escribiendo rápidamente una idea y queremos mejorarla sin perder de lado la idea y no concentrarnos tanto en la forma.
o la manera en la cual escribimos esta idea, y estas herramientas nos la pueden, digamos que, pulir o mejorar. Pero también son herramientas muy poderosas para el trabajo con los estudiantes, cuando enseñamos escritura académica, cuando estamos en cursos de investigación o incluso aprendiendo simplemente la lengua. Es herramientas que podemos usar de múltiples formas, no solo para el apoyo de la escritura académica formal, sino también en el ámbito formativo. Finalmente, hay una serie de herramientas que yo creo que es posible que ustedes conozcan, que son herramientas que nos ayudan muchísimo para organizar las citaciones. Yo aquí tengo una que es gratuita que se llama Cite This for Me, y es, digamos que lo interesante de esto es que normalmente si el artículo tiene un DOI o se encuentra fácilmente accesible en la web, es posible que nosotros logremos extraer absolutamente toda la información sin necesidad de introducir absolutamente nada para poder organizar una cita en muchos formatos de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí estamos introduciendo el DOI de un artículo, él lo encuentra rápidamente y nos permite generar la citación. En este caso seleccioné A7. Hay muchísimos formatos. Pero digamos que esto es un uso básico, pero hay software que tenemos desde hace ya mucho rato, como Zotero, que es posible, insisto, que algunos de ustedes ya conozcan, porque es muy popular, Mendeley u otros similares, o EndNote, que son programas que existen ya desde hace un buen rato y que muchos investigadores e investigadoras usan, que es básicamente una base de datos que nos permite con ciertos plugins insertar las citaciones y las referencias, es decir, lo que insertamos en el texto, por ejemplo, en APA, y al final el listado de referencias de manera más fácil y organizada, ¿cierto? Esto no tiene nada extraño, existe hace muchísimo tiempo, pero lo que sí es muy interesante de este tipo de herramientas es cómo pueden evolucionar. Y por eso les traía esta herramienta, Site AI, que es un ejemplo de cómo este tipo de herramientas están evolucionando rápidamente. Infortunadamente no logré encontrar en la búsqueda que hice una herramienta abierta o gratuita, aún sigo en esa exploración, pero sí estuve mirando el sitio web de esta herramienta que también lo podrían explorar, y es porque digamos que este es un muy buen ejemplo de cómo esas herramientas de apoyo a la citación y referenciación pueden evolucionar. Aquí no solo tenemos una base de datos de los documentos que vamos a citar en un proyecto o en un artículo, sino que además de eso, podemos comparar esa información con la base de datos que tiene el programa, y podemos hacer muchas cosas como encontrar argumentos en contra o a favor de una hipótesis. Podemos encontrar autores que respaldan un claim o sí, o digamos am, una posición, y autores que la contradicen y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y esto ya va mucho más allá de el asunto instrumental de referenciar y citar, y es cómo esas bases de datos con información empiezan a convertirse en bases de datos que permiten ser comparadas, analizadas. Entonces digamos que es un muy buen ejemplo de la evolución. Aún así, sí tenemos de OpenAI la herramienta ChatGPT, que nos permite probablemente hacer ese tipo de indagaciones, solo que está limitada en su base de datos a creo que hasta 2021. Entonces, digamos que hay unas limitaciones, pero quizás las funciones de esta herramienta que son de pago podrían suplirse con otras. Por lo pronto, de todas las herramientas que he presentado, la que más interesante me parece para explorar es esta primera herramienta que les presenté aquí. Voy a devolver. eh, Porque me parece que es una de las que más nos da oportunidad de hacer cosas en este momento, y es una herramienta gratuita. Entonces, digamos que esa era como la presentación que les traía, la exploración de herramientas. Si quieren pasamos como a una pequeña discusión o conversación o preguntas. Y también ustedes pueden compartir qué otras herramientas conocen que nos puedan permitir apoyar esos procesos de escritura académica. Yo creo que esto es un trabajo en construcción, un trabajo de exploración. Y eso era lo que traía para presentarles y compartir. Profesor, muchas gracias. Muy buena la presentación, herramientas supremamente útiles para todos.
solamente vea los participantes. Tenemos 18 participantes, 17. Qué bueno, profe, que pudiste compartir con nosotros. Tenemos una mano levantada. Le vamos a dar prioridad al profesor Gabriel Quiroz. Profe Gabriel. Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, Claro. perfectamente. Profe Tamayo, muchas gracias porque yo siempre odio a APA porque no entiendo la razón que cada año cambian las normas, no entiendo la lógica, ¿cierto? Y francamente la lógica me parece no, ni siquiera comercial, es francamente ridícula. Este año le quitamos una ciudad, este año, claro. Entonces yo opté en una época, de hace varios años para acá, de no volver a mirar esas normas, que me da igual. Y gracias porque la verdad no conocía, pues yo uso Mendeley y otras herramientas, pero no son de esa precisión como las que usted acaba de mandar, así que le agradezco mucho porque eh, aprendí algo hoy que me puede servir mucho en lo que yo hago. Este, yo quería decirle que y creo que casi todos los conferencistas han coincidido en que a pesar de que ahora hay ese boom pues tan tremendo que todo el mundo anda que no saben ni qué hacer con las herramientas de inteligencia artificial, y eso es tan viejo como la computación, ¿no es cierto? Es decir, el mismo caso del corrector de gramática y ortografía de Word se considera principios de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno escribe cada y entonces él tiene un cálculo del algoritmo y de todo el tesauro que tiene, que lo que quería escribir era casa, ¿cierto? Entonces son cosas pequeñas y la traducción automática que la mencionó el anterior conferencista Pro Molina. Pero, y el asunto que también tocó el profesor Antonio estos días es que se está mitificando esto de una cosa brutal. Y cuando uno hace ensayos de alto nivel, pues entonces decepcionan casi todas. Un ejemplo de ello es ChatGPT, ¿cierto? La gente cree que con eso puede dictar clases y hacer un montón de cosas. Pero yo lo hemos probado en el grupo, pues haciendo varias cosas, como probando qué nivel de especialización tiene, ¿cierto? Por ejemplo, diciéndole, dime qué es un término, o dime autores de Second Language Acquisition, ¿cierto? Y entonces comete fallos. El experto real sabe que comete fallos, que no cita un autor que es importante, que cita autores que nadie conoce, cosas de esas, ¿cierto? Lo interesante ninguna herramienta está totalmente hecha. Como dijo el profesor Antonio, y el contexto a lo que dice Margaret, es que las herramientas de inteligencia artificial, pues cuando logran un 80 o 90%, pues eso prácticamente casi que se lanza comercialmente. Entonces, esas herramientas, me parece muy interesante lo que ha hecho el Centro de Multiliteracidades, es que esto hay que desmitificarlo. Son herramientas que ayudan, pero que cometen errores, como los etiquetadores y muchas cosas que usamos nosotros en este tipo de tareas automáticas o semiautomáticas, y creo que es bueno el ejercicio que uno estaba haciendo para ver que hay herramientas que te quitan mucho trabajo, pero que siempre hay que supervisarlas, siempre. Porque si no, entonces se cometen errores tontos y errores que dan hasta vergüenza, ¿cierto? Y nada, quería agradecerte, muy refrescante la conferencia. La verdad es que APA lo odio. Profe, con mucho gusto. Ojalá una de esas herramientas le sirva, porque yo creo que no es La solo usted. usaré. Yo creo que es difícil. Incluso cuando uno está con los estudiantes, ellos le preguntan a uno por qué hace ese tipo de cambios el estándar de referenciación y realmente que no tenemos una respuesta, excepto que eh, pienso que en ese caso estas herramientas nos sirven porque finalmente nos desvían la atención de lo que es importante, que es el contenido y la información que hay en el artículo.
Entonces creo que ahí son muy importantes. Y creo que la profe Paula y también la profe Margaret habían hecho un comentario, incluso usted, profe, respecto al nivel de especialización que tienen estas herramientas. Y lo que yo les puedo decir aquí, de acuerdo a la exploración que he hecho, es que si bien son un apoyo, no siempre toda la información es adecuada y no siempre toda la información es correcta, sobre todo con el modelo de OpenAI que tiene limitaciones temporales y limitaciones de acceso a Internet. Incluso herramientas como Elicit.org, que fue la primera que les presenté, puede tener errores o puede no, digamos que traer toda la información que queremos respecto a un tema. Entonces, justamente para mí, yo creo que mucho de eso coincidimos, es que son hasta el momento herramientas de apoyo que no reemplazan el trabajo que nosotros realizamos. eh, Simplemente llegan a apoyarnos, por lo menos hasta el momento, y los alcances que conocemos ahora llegan a apoyarnos. Yo creo que nos dan un muy buen apoyo en muchos aspectos de la investigación, pero sigue siendo un apoyo, no un reemplazo, ¿cierto? Veo en el chat que hablan de velocidad y otro tipo de cosas. Claro, estas herramientas nos aligeran muchos procesos. Ahí es que identificar, creo yo, como lo veníamos haciendo con las herramientas que le presentaba, para qué tareas son buenas, para qué tareas no son tan buenas y cómo podemos usarlas para apoyar esos procesos que nosotros realizamos. Siguen siendo herramientas, hay que apoyarse de ellas, em, pero aún en muchos aspectos requieren de más desarrollo. Muchas gracias, profesor. Luis, tengo una pregunta sobre la primera herramienta que nos mostraste. Cuando nos mostrabas los resúmenes de los 4 primeros artículos, me parecía entender que te referías a que la herramienta hacía resumen y que no está rescatando los abstracts. La herramienta hace un resumen propio basado en esos primeros 4 artículos y no es una mezcla de los 4 resúmenes, no es decir, es único, es original y es muy coherente. La verdad que es bastante coherente. Por lo menos en las búsquedas que yo hice con el tema que yo estaba trabajando, realizó resúmenes muy coherentes. ¿Lo utilizaste de alguna manera? O mi pregunta más bien es qué tan útil es eso cuando se está haciendo solo la primera búsqueda, cuando se está buscando qué leer. Yo creo que es una herramienta muy útil, supremamente útil. Fíjate que yo ya había hecho una búsqueda original para ese tema que les mostraba de Blended Learning, incluso para una publicación, y lo que estuve revisando en la herramienta es que coincidía en gran medida con lo que habíamos buscado e incluso trajo cosas diferentes. Entonces me parece que sí es útil. Sin embargo, nosotros teníamos algunos artículos citados y ya revisados que no aparecen en la herramienta. ¿Cierto? Porque esta herramienta solo trabaja con artículos de acceso abierto y algunas bases de datos indexadas a las que no tiene acceso. Entonces, no reemplaza del todo el trabajo manual o el trabajo No. de revisión tradicional que nosotros hacemos, pero sí creo que aligera y ayuda en ese proceso. Ajá. Profe, tiene No, la mano levantada, bien pueda. sí, no, profe Tamayo, el asunto del resumen, eh, el asunto del resumen es algo que se viene trabajando desde hace varias décadas, de hecho. Lo que pasa es que con la cantidad y digamos, hasta hace poco había técnicas ya muy depuradas del resumen. Recuerdo una compañera mía de doctorado hacia antes del año 2008 que hizo un trabajo sobre el resumen y tiene una herramienta de resumen, me parece que trabaja en la Universidad a Distancia de Madrid. Y pero el cambio está en gran parte en que esos mismos recursos pueden acceder a grandes bases de datos y entonces sacar ese tipo de información. Esos resumidores son muy interesantes, combinan técnicas lingüísticas con técnicas estadísticas o probabilísticas y la verdad es que son sorprendentes. Pero eso ya, único sorprendente es que tienen detrás muchos datos, antes no. Y en general la gran mayoría de trabajos
que hay en inteligencia artificial, lo que tienen atrás es muchas masas de datos enormes y el algoritmo lo que busca es el mejor caso, ¿cierto? Entonces, por eso hay información que se puede copiar y de cierto modo incurrir en el plagio. Tenemos el espacio para muchas más preguntas. Juan Camilo Méndez dice, buenas tardes, mi pregunta es por la noción de autor en las herramientas de creación de contenidos y códigos éticos asociados. Yo creo que sigue siendo un tema en el que todavía podemos aprender mucho. Yo he escuchado algo, escuché que ya hay algunas publicaciones donde se citan algunas de estas herramientas como coautores, pero realmente creo que aquí tenemos mucho más por aprender. Aquí hay, digamos que un dilema ético y también un asunto con los derechos de autor. Eh, Ahí yo tengo que explorar más. No sé si alguno de ustedes tenga más información al respecto. No, profe, y los profes, yo no sé si recuerdan el caso del Premio Mundial de Fotografía de Sony. ¿Alguien lo conoce? Ese se lo ganó supuestamente un señor y él salió y devolvió el premio y dijo que había sido un software de inteligencia artificial. Puedo contar una anécdota. En los años 90 yo enseñaba traducción automática, ¿cierto? Y entonces, uno de los ejercicios que hacía era que los estudiantes tuvieran la capacidad de identificar cuál era el original y cuál era la traducción automática. Y ojo que ya en aquel entonces, estaba hablando del año 96, 97, 98, ya muchos estudiantes no eran capaces de reconocer que eso era una traducción automática. No sabían cuál era el original. Ese asunto de la autoría es muy peligroso y eso va a poner problemas todos los que usted quiera de aquí para arriba, porque software, pues si lo ha hecho un humano, pues entonces la autoría, ¿dónde está? Lo mismo pasa con el asunto de la fotografía. Si a alguien se le ocurrió la idea de hacer una foto de tal tipo, entonces la es coautor o es el autor o qué, ¿cierto? Es muy complicado. Sobre eso hay mucho dilema, pero no hay nada dicho y yo creo que no va a haber nada dicho hasta dentro de unos años. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos otros mensajes. Pedro Patiño, el profesor, si quieres, nos explicas qué es Blue. Solo chat, dice el profe, pero nos recomienda utilizar BLEU. Profe, espero que sea por solo una revisión, que no estés enfermito. Para el caso de autorías. Entonces, muchas gracias, profe, por la recomendación. Lo estaremos utilizando. Bueno, profesor Luis Tamayo, no tenemos más comentarios en el chat. Le agradecemos mucho. Sí, no tenemos más comentarios. Le agradecemos mucho su tiempo, la preparación de la presentación, que comparta con nosotros sus experiencias, muy práctica, muy útil. Margaret, de todas maneras, nos hace una última pregunta. ¿Cuál sería la herramienta más útil y amigable para estudiar y compartir con los estudiantes de composición? Supongo que se refiere a escritura. Profe Margaret, sí, a estudiantes de escritura. ¿Qué herramienta le recomendaría, profe Luis Tamayo? Hay varias. Si quieres, profe, me puedes pedir la presentación, yo te la envío. Ahí en la presentación señalé varias. Esta herramienta que estoy explorando que se llama Trinca, me pareció que puede ayudar, podría ayudarte. Te voy a Mu- dejar la dirección. Ujú. Muchas gracias entonces a todos, a todas.